26 de mayo de 1993. Con un cabezazo de Basile Boli, el Olympique de Marseille derrotaba al Milan de Capello en la final de la Champions League. Fue el primer club francés en conquistar Europa. En el velódromo y en las calles del puerto, el júbilo era absoluto. Francia, país de gloria mundial en tantas disciplinas, encontraba por fin un campeón europeo en el deporte más popular del planeta. Pero aquella gloria estaba destinada a ser fugaz. Menos de un año después, el Olympique Marseille descendía administrativamente a segunda división, señalado por amaños de partidos y corrupción. Entre la cima y el abismo había un denominador en común: Bernard Tapie, presidente del club, político, empresarios y para muchos, símbolo de una Francia contradictoria, que se debatía entre modernidad, espectáculo y decadencia moral. Para comprender el auge que del Olympique de Marseille, hay que mirar no solo en el césped, sino a la política, la economía y a la identidad de una ciudad que siempre se sintió distinta al resto del país. Hijo de un obrero y de una enfermera, nacido en un barrio humilde de París, Bernard Tapie no heredó riqueza ni poder, lo construyó a su manera, con carisma, astucia y un olfato especial para los negocios arriesgados. Su fórmula era sencilla en apariencia: comprar empresas en bancarrota, reestructurarlas, devolverles el brillo mediático y venderlas con beneficio. En los años 70 y 80, repitió este modelo una y otra vez, desde electrodomésticos hasta bicicletas. Con la marca Look, que revolucionó el ciclismo con un pedal automático, Tapie supo asociar su nombre al éxito, aunque no siempre fue de manera sostenible. Lo que realmente lo distinguía era su capacidad para los medios de comunicación. Tapie era más que un empresario, era un espectáculo en sí mismo. Se presentaba en programas de televisión, cantaba y opinaba de política, y constantemente construía su imagen de un self-made man, en un país aún marcado por jerarquías sociales muy rígidas. En 1992, su influencia alcanzó su punto máximo cuando François Mitterrand, presidente socialista, lo nombró ministro de la ciudad. Tapie representaba para algunos el rostro moderno popular del socialismo francés. Para otros, era simplemente un oportunista que utilizaba la política como un trampolín. Y en ese trampolín, el fútbol sería decisivo. Marseille no es una ciudad cualquiera. Con su puerto mediterráneo, su historia migratoria, sus barrios obreros y su fuerte identidad local, siempre se ha sentido una tensión con París. Su cultura es mestiza, italiana, magrebí, africana, provenzal. Su fútbol también lo es. Durante décadas, Marseille fue gobernada por Gaston Defferre, histórico alcalde socialista que entendía como pocos el valor simbólico del Olympique. Para Defferre, un club fuerte podía ser un escudo político frente a los problemas sociales y un motor de orgullo local. La alianza entre Bernard Tapie y Defferre era algo natural. Uno tenía el poder político, el otro tenía los medios, el dinero y el carisma. Con el respaldo de la ciudad, Tapie tomó las riendas del Olympique de Marseille en 1986. Su objetivo no era simplemente ganar partidos, era convertir al Olympique en la bandera de Marseille y en Marseille en el escaparate de su propia ambición política. Gaston Defferre falleció el 7 de mayo de 1986. Robert Vigorot tomó su estela y siguió con esa relación entre Bernard Tapie y la política marsellesa. Esa relación fue tan fructífera que, como lo mencionamos en el capítulo anterior, el presidente François Mitterrand lo nombró ministro de la ciudad. Entre 1989 y 1992, el Olympique Marseille ganó 4 títulos de liga consecutivos y en Europa se consolidó como una fuerza temible. Antes de tocar la gloria en 1993, el Olympique de Marseille se quedó a las puertas de ser campeón. En 1991 perdió la final de la Copa de Europa contra la Estrella Roja de Belgrado, en una de las noches más frustrantes y agónicas de la historia del equipo marsellés. Aquel equipo yugoslavo contaba con talentos como Prosinecki, Mihailovic y obviamente Savicevic.
Curiosamente, Dragan Stojkovic, símbolo de aquella generación de futbolistas yugoslavos, perdió la final esa noche ante su ex equipo. El Olympique de esos años era un mosaico multicultural, desde los franceses Papin y Deschamps hasta el ganés Abedi Pelé, desde el inglés Chris Waddle hasta el croata Alen Bosic, pasando por los alemanes Rudi Völler y Karl-Heinz Foster, y yugoslavos como Stojkovic, y hasta el breve paso de Franz Beckenbauer como entrenador, hacían del Olympique de Marsella un equipo único en su especie. Eso sin mencionar al mítico Raymond Goethals, que sin duda alguna es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol. El club marsellés reunía estilos y culturas distintas. Para poner un poco de contexto de qué era este Olympique de Marsella para el resto de Europa, está la figura de Jean-Pierre Papin, que no hay que olvidar que fue un futbolista ganador de Balón de Oro y muchas veces campeón goleador en Francia y en Italia. De hecho, en julio de 1992, el todopoderoso Milan de Capello lo fichó por un traspaso récord en la época. Con la salida de Jean-Pierre Papin, llegó Rudi Völler, que a la postre sería vital para el Olympique de Marsella. Ese Olympique era un equipo cosmopolita que reflejaba la diversidad de la propia Marsella. En 1991 se quedaron en los penales, pero en 1993 lo lograron. En la primera edición de la llamada Champions League derrotaron al Milan de Capello con un cabezazo de Basile Boli. El Olympique de Marsella tocó el cielo y Tapie logró lo que ningún presidente francés había conseguido: poner a un club francés en la cima del fútbol europeo. Hola, aquí el Luis de la edición. Ya estaba por terminar este video, pero me di cuenta de una cosa, y es que no agregué una felicitación para ti, mi espectador, la persona que está detrás de la pantalla viendo estos videos. Muchísimas gracias por compartir tiempo conmigo y también dejar muy buenos comentarios. Eso me motiva muchísimo a seguir con este pequeño proyecto que todavía sigue en pañales. Asimismo, también te invito a que si el video te está gustando, por favor, dejes tu like, y si no es mucho pedir, que también por favor te suscribas. Si ya lo has hecho, por favor recomienda este video a tus amigos para que también se sumen a este proyecto. Muchas gracias y te dejo con el resto del video. Todas las grandes historias siempre tienen un lado oscuro. En este caso, los aficionados del Olympique de Marsella tienen marcada la fecha del 20 de mayo de 1993. En un partido liguero contra el Valencia, estalló la primera grieta. Jacques Glassman denunció haber sido contactado por Jean-Jacques Edelia para dejarse ganar y evitar lesiones antes de la final europea ante el Milan. La acusación fue devastadora: sobornos, corrupción y también la manipulación del campeonato doméstico francés. La investigación judicial destapó que los futbolistas Jorge Burruchaga, campeón del mundo en 1986 y anotador del segundo gol, además de Christophe Robert, aceptaron el soborno de Jean-Jacques Elia, que se ofreció como intermediario. Por su parte, Jacques Glassman fue el único que no aceptó el soborno. En 1995 fue galardonado con el premio Fair Play de la FIFA por una actitud íntegra. Asimismo, las prácticas cuestionables que rodeaban al club pusieron al Olympique de Marsella y a Tapie en una situación muy delicada. Bernard Tapie, aquel empresario que había construido su fortuna sobre operaciones arriesgadas y su imagen sobre el espectáculo, se convirtió en el rostro de la trampa. Francia entera se debatía sobre él. ¿Era un genio sin escrúpulos o era un estafador con muchísimo carisma? En 1994 llegó la sentencia. El Olympique de Marsella fue despojado de su título de liga. Se le prohibió competir en la Champions League 1993-1994, en donde tenía que refrendar su título, así como también de la Supercopa de la UEFA del 93 y la Copa Intercontinental de 1993, además de ser descendido administrativamente a la segunda división. El mismo club que había dado a Francia su primera Champions se encontraba ahora, de un día para otro, en el sótano del fútbol nacional. La caída del Olympique de Marsella arrastró también a Tapie. Su carrera política terminó en ruinas.
su imagen pública fue destrozada. Fue procesado y condenado en varios casos judiciales, incluyendo el escándalo del Valenciennes y Olympique de Marseille. Pasó por la cárcel, perdió gran parte de su fortuna y quedó marcado como uno de los personajes más controvertidos en la historia de la Francia contemporánea. De hecho, para apuntar la riqueza de Bernard Tapie, era tan grande que fue dueño mayoritariamente de Adidas en los años 90. Tapie encarnaba las contradicciones de su época. Era el self-made man en un país que miraba con recelo a los nuevos ricos. Era un socialista que actuaba como capitalista agresivo. Era el presidente de un club que alcanzó la gloria deportiva, pero no dudó en sacrificar la ética para lograrlo. El Olympique de Marseille, por su parte, vivió años de inestabilidad. Aunque con el tiempo regresó a la Ligue 1 y reconstruyó parte de su prestigio, la herida del descenso y el estigma de la corrupción nunca se borraron por completo. Hoy el Olympique de Marseille ya no está solo en la historia. El Paris Saint-Germain conquistó la Champions League en 2025 y ha arrebatado parte de ese símbolo único. Pero el Olympique de Marseille sigue siendo el primero, el que abrió la puerta, el pionero. Ese trofeo de 1993 es motivo de orgullo para su afición, pero también carga con la contradicción de haber estado acompañado de sombras. En el corazón de los marselleses conviven el amor por Tapie, el hombre que les dio lo que nadie más pudo, y el rencor hacia quien también los arrastró a la vergüenza. La historia de Tapie y el Olympique de Marseille es en el fondo la historia de Marseille, una ciudad orgullosa, rebelde, contradictoria, capaz de lo mejor y de lo peor. Una ciudad en donde el fútbol no solamente es un juego, sino es identidad, política y poder. El Olympique de Marseille vivió su época más dorada entre 1986 y 1993. El equipo marsellés, construido a golpe de fichajes, carisma y ambición, fue un equipo irrepetible, con Bernard Tapie siendo el artífice de esa gran epopeya. Su historia nos recuerda que tanto en fútbol como en política y negocios, la línea entre el genio y el exceso es muy delgada, y que en Marsella, una ciudad de pasiones, los héroes y los villanos suelen ser muchas veces la misma persona.